días, queridos alumnos. Los saluda el profesor Juan Solís. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de fonética y fonología. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan reconocer los diferentes sonidos de la lengua, de nuestra lengua, además de su producción y la diferenciación entre lo que es fonética y lo que es fonología. Empecemos entonces. Primero vemos una diferenciación entre lo que es fonología y lo que es fonética. Empezamos por fonología. Básicamente es la rama de la lingüística que estudia los sonidos ideales de la lengua, es decir, los sonidos del castellano. En este caso su unidad de estudio es el fonema. ¿Y qué es el fonema? Ya lo vamos a ver en un momentito. Por el otro lado, la fonética estudia los sonidos articulados, acústicos y auditivos de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? En que la fonética estudia los sonidos que usted puede escuchar, ¿ya?, los que usted puede producir a través del habla, mientras que la fonología no, estudia los sonidos mentales, los sonidos ideales de la lengua. La fonología tiene como objeto de estudio el fonema y la fonética tendrá como objeto de estudio al fono. Dicho ello, entonces, veamos en qué consiste cada una de las unidades. En el caso de la fonología, el fonema, ¿qué es el fonema? Son básicamente sonidos ideales, sonidos mentales, ¿ya? Son sonidos de la lengua, que está en tu mente nada más. En nuestra lengua, en el castellano, son limitados. Tenemos 24 fonemas segmentales, tenemos 19 consonantes y 5 vocales. Los fonemas, como te dije, se dan en el nivel de la lengua. ¿Ya? Son sonidos de la lengua, están en tu mente nada más, ¿ya? Y se representan entre barras. En el caso de la fonética tengo el caso del fono, que es el fono, es la realización de los fonemas, ¿ya? Esto de acá está en tu mente, es subjetivo, mientras que el fono es objetivo. ¿Por qué? Porque lo puedes escuchar. Decimos que es ilimitado. ¿Por qué es ilimitado? Porque cada quien tiene una forma de expresar determinados fonos, y también cada persona pronuncia o produce de diferente forma el mismo fono, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no es lo mismo decir fuera a decir se fue hacia afuera, ¿no? La F suena distinto. Entonces, por eso decimos que es ilimitado, ¿ya? Se da en el nivel del habla. Como te dije, los fonos los puedo escuchar. Se producen cuando yo hablo. Se representan entre corchetes. Ahora, vamos a seguir con esto de la fonética. La fonética contempla el estudio del aparato fonador, que es que produce el sonido del habla, ¿sí? Tenemos diferentes órganos o partes de nuestro cuerpo que se encargan de producir el sonido del habla, ¿ya? Está constituido, dicen, por órganos que concretizan el sonido para ser escuchado. Por ejemplo, tenemos los órganos de la respiración, los pulmones, los bronquios, la tráquea, el diafragma. En el otro caso, el de la fonación, o sea, de los órganos que producen en sí el sonido, son las cuerdas vocales, ¿ya?, y ayudado por la laringe y la epiglotis. Y los órganos encargados de modular y darle forma a ese sonido son la laringe, faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Son entonces los tres, los tres procesos que intervienen para la producción de el sonido, la producción del fono, ¿ya? Presento una imagen en la cual puedes observar claramente dónde se ubican estos órganos. Tienes aquí los pulmones, tienes aquí las cuerdas vocales, tienes más arriba, tienes la epiglotis, y luego tienes la cavidad bucal y sus órganos, y también la cavidad nasal, ¿ya? Recuerda que aquí se modula el sonido, se le da forma, ¿ya? Sí. Fonología ahora. Tengo aquí el cuadrito de fonemas y grafemas. Recuerda, estos de acá, en esta columna, tenemos a los sonidos ideales, los sonidos que están en mi mente. Y en cuanto a los grafemas, tengo su representación gráfica. Entonces ya sabes qué son grafemas. Un grafema es la representación gráfica de un fonema, ¿ya? Muy bien. Entonces, si por ejemplo tengo cualquier palabra, quiero convertir la palabra bueno a fonemas y lo convertiré de esta forma, ¿ya?
siempre entre rayitas oblicuas. Recuerda que son sonidos mentales, por lo tanto debo colocar la rayita oblicua al principio y al final, para justamente señalar que son fonemas, sonidos mentales, ¿ya? No son reales, ¿de acuerdo? Y me dirás, este profesor se ha equivocado porque la E aquí, bueno, no lleva tilde. No, a eso le llamamos fonemas suprasegmentales. A las tildes, a la entonación, se le llama fonema suprasegmental. ¿De acuerdo? Todas las palabras tienen fonemas suprasegmentales. Todas las palabras tienen acento. Y entonces, cuando yo quiero convertir las palabras a fonemas, debo representar a través de una tilde ese acento, ¿ya? Así, por ejemplo, entonces tengo el otro lado de vida. Mira, ¿ve? Vida tú lo escribes con V, pero en tu mente suena como B nada más. Por lo tanto, yo lo represento con la B, ¿ya? Y su fonema suprasegmental, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos. En el caso de la P no hay problema porque tiene la misma representación. En este caso dice palta. La D también no hay problema, dice duende. La F tampoco, dice fono. La T tampoco, dice tilde. En el caso de la L no hay problema porque tiene la misma representación, dice luna. El problema está en la L, ¿de acuerdo? En el grafema doble L o L, ¿ya? A ver, aquí hay una controversia. Lo que sucede es que nosotros en nuestro país pronunciamos la L como Y nada más, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo llave, nosotros pronunciamos llave. A eso le llamamos el yeísmo, ¿ya? Es una característica del español o el castellano limeño, que solemos pronunciar en lugar de la L, llave, pronunciamos llave, ¿ya? A ver, cuando entonces se escribe con doble L, ¿ya? Su representación tiene dos formas. Tiene la L y su verbulillo en la parte inferior, o cedillo o piececito, y una Y invertida. Yo he usado la segunda opción para la representación, ¿ya? Entonces, de esa forma represento la doble L en fonemas. En el caso de la Y, también no te vayas a confundir. Se representa con la misma Y siempre y cuando suene como Y. Pero sí, ¿qué pasa cuando suena como I? Por ejemplo, en el caso de ley. Entonces, cuando suena como I, hay que representar como I, que generalmente es cuando la Y está al final de las palabras, ¿ya? Cuando se encuentra al final de las palabras, generalmente la Y suena como I. Hay que representar con la vocal I entonces, ¿ya? No hay que confundir. Tendrá su misma representación, la misma Y, siempre y cuando suene como Y. Para el caso de K, el sonido K, kilo no hay problema, porque se escribe también con K. Pero ¿qué pasa cuando se escribe con C y suena como K? También dice que hay que usar la K, ¿de acuerdo? Casa dice, ¿ya? Entonces, para el sonido K, ya sea con la propia K o con la C cuando suena como K, hay que representarlo en fonemas con el fonema K, ¿ya? En el caso de la Che, ¿ya? En el caso de la Che se representa con una C y su verbulillo o cedillo en la parte superior. Su pequeño marquito, sombrerito, dicen otros. Así tengo chicha, dice acá, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, en el caso de la S hay que tener cuidado, mira a ver. La S cuando suena como S, se representa con S, dice sapo. Pero a veces la C suena como S también, ante la E y la I. ¿Sí? Por ejemplo, dice, tengo la palabra 100, ¿ya? También debo representarlo entonces con el fonema S, ¿de acuerdo? Entonces, se usa S para estos dos casos, siempre y cuando suenen como S, ¿ya? No vayas a confundir. Luego tenemos el fonema Z, que se representa de esta forma, con el símbolo teta. Acá dice Zulma, ¿ya? Aquí dice Zulma. También hay una controversia aquí, lo que pasa es que en el castellano limeño, no usamos o no pronunciamos Z, no pronunciamos Zulma, ¿sí? Pronunciamos Zulma. A esta característica le llaman el ceseo, ¿ya? El ceseo del castellano limeño. ¿Por qué? Porque no pronunciamos Z, sino pronunciamos Z, ¿ya? Usamos la S en lugar de la Z. Y su representación, como te dije, es a través de este símbolo.
Luego tengo al sonido G. El sonido G, cuando suene como G, tendrá su misma representación, la letra G. Pero a veces la G suena como J, así que hay que tener cuidado. En el caso de la J se representa con una X. Como te dije, hay que tener cuidado porque a veces la G suena como J, entonces hay que representar cómo se representa la J, con una X, siempre y cuando la G suene como J. Si por ejemplo digo gente, la G está sonando como J, hay que poner la representación de la J, una X entonces, ¿verdad? Luego tengo para la R simple, sonido vibrante R simple. No hay problema acá, dice coro. El problema viene con el sonido compuesto R, R vibrante. ¿Ya? Mira, la representación es una R y su cedillo o vergulillo en la parte superior. ¿Ya? Una especie de ñ, ¿no? Entonces, su representación será de la siguiente forma. ¿Ya? Igual, la R y su vergulillo en la parte superior. Muy bien, esa es la representación entonces de las letras R que suenen como R. ¿Ya? Luego tengo en el caso de la M, no hay problema, tiene su misma representación. La N también tiene su misma representación. En el caso de la ñ, tiene igual representación. En el caso de la X, tiene fonema compuesto, KS. ¿Ya? La X tiene fonema compuesto, KS. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, cuando yo digo texto, lo represento con un fonema compuesto, KS, en lugar de la X. O lo mismo dijese taxi, debo poner KS en lugar de la X. Muy bien, son entonces las representaciones en fonemas de diferentes palabras o grafemas. Tengo la clasificación de los fonemas. Por un lado tengo el modo de articulación, depende cómo suene, ¿de acuerdo? Tengo oclusivos o explosivos, tengo la P, P, T, T, etc. ¿A qué me refiero con oclusivos? Cuando tú pronuncias parece que de pronto sale de golpe el aire, como si explotara. ¿Sí? Haga el intento y pronuncia y dices P, 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 P. Lo mismo con los fricativos. Los fricativos tienen este sonido de como si soltases mucho aire, ¿no? O en forma de S más o menos. F, E, Z, S, ¿sí? Esos son los fricativos. Y los africados son los cortantes. También son en forma de S, pero son los cortantes. Mira, por ejemplo, tengo acá la che, che, de pronto se corta, ¿no? A eso le llamamos africados. Luego tengo vibrante simple, que es la R nada más, y los vibrantes múltiples, que es el sonido R, R. Luego tengo los laterales, el sonido sale por los costados, L, L, costados, lados de la lengua. Los nasales, el sonido se produce o tiene forma nasal, M, N, Ñ. Eso es entonces según el modo de articulación. Según el punto de articulación se refiere en qué parte de la cavidad bucal se produce el sonido. Por ejemplo, bilabiales. El sonido se produce entre los dos labios. Pronuncie usted P, P. ¿Sí? Va a ver que el sonido se produce cuando se tocan labio superior y labio inferior. Muy bien, luego tengo labio dentales, lo mismo. En este caso, los labios tocan el diente. Cuando digo F, F, ¿te das cuenta? El labio inferior toca la dentadura en la parte superior. Luego tengo los dentales, el sonido va a producirse entre los dientes, ¿ya? Con la ayuda de la lengua, por supuesto. TD, lo mismo interdentales, con la salida del aire entre los dientes. Z, Z. Alveolares, los alveolares, dices, tengo ahí S, R, R, ¿verdad? En los alveolares el sonido se produce en la parte delantera del paladar, ¿ya? Los palatales en medio del paladar, los velares en la parte posterior del paladar. Tengo K, G. Por eso es muy sencillo, solamente pronuncia y vas a darte cuenta en qué parte de la boca se producen los sonidos. Entonces, de esa forma clasificamos los fonemas según el punto de articulación, por la sonoridad. Eso depende del uso de las cuerdas vocales, si es que suenan o no suenan, si es que vibran o no vibran. Ya serán sordos y sonoros. Luego tenemos el caso de las vocales. Las vocales son sonoras. ¿Por qué? Porque en su producción
usamos las cuerdas vocales, ¿ya? En su producción, en su pronunciación, usamos las cuerdas vocales. Cuando usted pronuncia cualquier vocal, ¿sí? El sonido se escucha, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, digo A, E, I, está escuchando, estoy usando las cuerdas vocales, por eso decimos que son sonoros. Ahora, en la clasificación tenemos según el punto donde se articulan, donde se produce el sonido, tengo anteriores en la parte delantera, central en el paladar central y posterior en la parte posterior, en el fondo de la boca, ¿ya? Y por otro lado tengo la clasificación según la apertura de la boca, tengo las cerradas, tengo las medias y tengo las abiertas. A ver, haga el intento. Anteriores, dices I, E. Te das cuenta que el sonido se produce en la parte delantera de la boca. Cuando digo A, el sonido se produce en la parte central. Y digo U, O, el sonido se produce de manera profunda en la parte posterior de la cavidad bucal. Ahora, cuando yo pronuncio I, U, mi boca no se abre mucho. Por eso le decimos cerradas. Pero si digo E, O, se abre un poquito más. Pero si digo A, entonces ya abro totalmente la boca. Entonces, tengo dos formas de clasificar las vocales, por el lugar donde se producen los sonidos y según la apertura de la cavidad bucal. Las consonantes. Todas las consonantes, ¿ya?, se clasifican en sordas y sonoras, ¿de acuerdo? En algunas, en su producción, se usan las cuerdas vocales y en otras no suenan, ¿de acuerdo? A diferencia de las vocales que son independientes, las consonantes son dependientes. Cuando usted separa en sílabas, nunca va a separar una consonante en una sola sílaba, siempre va a estar acompañada de una vocal. Por eso le decimos que son dependientes. En nuestro castellano tenemos 22 consonantes. Ojo, 22 consonantes. No se toma en cuenta a los dígrafos. Los dígrafos son consonantes formadas por dos letras. Por ejemplo, la doble L, ¿ya?, o tal vez la doble R o la Ch, ¿de acuerdo? Entonces, dígrafos son consonantes formadas por dos letras, no se les considera dentro del vocabulario, ¿ya? Sus actividades: en tu cuaderno de lenguaje copias la primera diapositiva sobre fonética y fonología, de igual manera el cuadro de fonemas y grafemas, y por último la diapositiva de las vocales, la clasificación de las vocales, y luego desarrollas las actividades que están a continuación, ¿ya? Y por último, el desarrollo de tu libro, página 21, 22 y 23. Muy bien, jovencitos, hasta aquí entonces hemos desarrollado lo que corresponde a la fonética y fonología. Les pido que con suma responsabilidad desarrollen las actividades tanto en su cuaderno como en su libro, y a los padres de familia supervisar el desarrollo de dichas actividades. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.